Hola a todos, aquí les habla Tamar Rottenberg desde Miami. Y esta semana vemos la parashá Tazria Mezorat. Ya, siendo honesta, es bastante compleja. Habla de temas que ya hemos escuchado en otras partes, pero específicamente habla de Zaharat, que es la enfermedad esta de lepra, que daban en aquella época donde cuando la gente hablaba mal, hacía la shonará, les daba una especie de lepra, no es lepra como tal, pero es como un blancamiento de la piel, manchas, y también en las ropas, se le empezaban a dañar las ropas y la casa, le empezaban a salir huecos, y todo esto por hablar mal del otro, que es un pecado bastante fuerte. Mesorat significa el proceso de purificación. Habían varias cosas que implicaban el proceso de purificación, que eran que están vigentes hoy en día, porque la Taharat no está vigente hoy en día, no nos da lepra ni se nos blanquea la piel, que hay varios procesos que involucran la impureza, la tumá. Uno de esos procesos es cuando la mujer da a luz, y también cuando la mujer pasa por ese periodo menstrual, y por eso la ausencia de algo potencial de vida crea la impureza. Es algo un poco espiritual de explicar, digamos. Son grados que podemos discutir en otra oportunidad, no quería enfocarme en eso ahorita. Y también tienen su proceso de purificación, bueno, el proceso de la mikve, que tampoco lo voy a discutir ahorita, pero quería explicar un poco eso. Y las otras, digamos, partes de tumá, las carnes que son no kosher. Una persona que está fallecida se considera tumá impura también, y cuando, digamos, salimos del cementerio estamos impuros, y por eso hay una cierta cosa que tenemos que seguir. Hay varios niveles. El proceso de lepra era uno de los niveles más bajos después de la muerte, porque la muerte obviamente es la ausencia de vida, es el proceso más bajo de tumá, de impureza que existe, y la lepra estaba ahí. Entonces quiero hablar de la lepra específicamente, que es lo que se enfoca en esta parashá, y del proceso de purificación de la lepra, a ver cómo lo podemos relacionar hoy en día. Entonces yo estaba leyendo de varios comentaristas, quería leer e identificar algo que a mí me llamó mucho la atención en Pesaj, porque cuando estábamos haciendo el ser y estudiando para el ser, yo le dije a mi hijo que buscara la relación del Corban Pesaj con otra cosa que había aparecido antes, y yo creo que lo mencioné en una de las parashas pasadas, que el Corban Pesaj, que era el sacrificio, el Corban Pesaj para pintar las casas de rojo, de la sangre de rojo, para nosotros no ser matados los primogénitos del pueblo judío. La única plaga que actually necesitaba acción de los judíos para poder no recibir ese tipo de plaga, que era la muerte. Y vemos como eso se relaciona, este proceso de Corban Pesaj se relaciona con todos los sacrificios que van a venir próximamente en el templo, y con los procesos de purificación. Es muy interesante, porque yo le pregunté justo a mi hijo que cómo se relacionaba esto con algo antes que habíamos hecho, con un sacrificio, con un goat. Analizamos que la historia de los hermanos de vender a Yosef, por eso somos esclavos, por esa venta de Yosef. Mire qué pecado hicieron los hermanos, el pecado familiar que desunió a esta familia, y que bueno, después se pidieron perdón, etcétera, etcétera. Pero mira las consecuencias que nos trajo a todos nosotros el éxodo. Y al mismo tiempo, a través de esas consecuencias, el Corban Pesaj es una transformación, porque a través del Corban Pesaj, digamos, del sacrificio del cordero, del sacrificio del cordero fue para hacer algo malo. Ahorita el sacrificio del cordero es para hacer algo bueno, era para pintar las puertas de todo, y esa fue nuestra liberación y nuestro primer acto comunal, de comunidad, juntos. Entonces también como un proceso de purificación. Hicimos un sacrificio, un cordero, está involucrado en la sangre, y pasamos por ese proceso de purificación para poder salir a Israel, para poder formarnos como pueblo judío. ¿Y por qué hicimos eso? ¿Qué ausencia, digamos, de vida había? Y la ausencia de vida de los primogénitos en Egipto, porque el pueblo judío estaba muy ligado con el pueblo en Egipto, el nivel era muy bajo, y salimos de ese proceso de tumá como pueblo para transformarnos en la liberación de actually ser el pueblo judío, que se llamara pueblo judío solo a partir del éxodo de Egipto, y poder recibir la Torá, y pasamos un proceso de purificación por 40 días, los días antes de recibir la Torá.
Entonces esto es muy interesante porque después la lepra se menciona, la primera vez en la lepra en la Torá, se menciona con Miriam y, y que justamente le dice Moisés a Aarón que no quiere ver a su hermana como muerta, no quiere que ella pase por esa vergüenza, y es porque Miriam habló mal de Moisés, que le salieron las manchas en la cara. Entonces, bueno, todo esto suena muy, tú sabes, muy impactante, que las relaciones entre cordero, sangre, procesos de purificación, pero ¿qué significa todo esto hoy en día? El proceso de purificación de la lepra específicamente era matar, hacer un sacrificio de un pájaro y, bueno, con unas matas, meterla con una cosa de madera, digamos, en agua, y sumergirla y esperar 7 días. Y además tenía que la persona pasar por un proceso de self-reflection para que reflexionara sobre lo que hizo. Por eso es que daba como tanta vergüenza y tanto dolor. Te sacaban de la comunidad una semana y no te dejaban entrar hasta que pasaras tu proceso de purificación. Entonces el grado de lepra se compara con el grado casi de muerte. No es como los otros grados de impureza, que son impurezas que tenemos todas las mujeres, pero por algo natural que nos está pasando, por buscar una vida, por ese tipo de cosas, y que lo hacemos en verdad para estar más conectados con Dios. El pecado de Yosef es cuando ellos se deshacen de su hermano, ahí en ese momento murió su hermandad por su hermano. Y todo empezó lo de Yosef, si nos damos cuenta, porque Yosef fue el que empezó a hablar mal de los hermanos. Él los acusaba con el papá, por eso decían que el papá era el preferido, y por eso es que ellos al final le tuvieron celos, hicieron eso. No se justifica lo que ellos hicieron con Yosef. Yosef no lo hacía por mal. A veces nosotros decimos cosas que no son por mal, simplemente porque capaz son verdad, pero sabemos que la Shonah Rah, aunque sea verdad, está mal. Está mal dejar a una persona mal delante de otra, está mal hablarle mal, y está mal pensar mal, y está mal, todo ese tipo está mal, aunque no querramos hacerlo por mal, y tampoco querramos ese tipo de castigo. Hoy en día no tenemos lo de la lepra y existe mucho la Shonah Rah. ¿Y cómo yo lo puedo comparar con lo que está pasando ahora? Que es lo que yo quería venir a decir. Estamos encerrados ahorita por el coronavirus, y justo creo que el coronavirus es como un tipo de plaga, como la plaga de los primogénitos, no por mal, sino que no, obviamente que gente inocente está muriendo y eso no directamente asociada a eso, pero es como un tipo de plaga para todos nosotros también, porque tenemos que estar encerrados y tenemos que pasar ese proceso de purificación de alguna manera, lo cual algunos lo están pasando y otros quizás no, otros no están reflexionando de las cosas. Yo siento para mí en lo personal, y quiero hablar en lo personal, de mi caso en particular, es que como siempre no teníamos tiempo de reflexionar sobre las cosas cotidianas, digamos, del día a día, nunca teníamos ese tiempo para hacer reflection. Capaz lo teníamos en Shabbat, yo personalmente lo tenía en Shabbat, pero por más que sea todo el ambiente y todo eso te influenciaba, ahorita tenemos como un proceso de purificación un poquito más largo de lo que esperábamos, más largo de lo que nos gusta, ¿no? Entonces yo me pongo a pensar que así como la lepra, que sacaban a la persona fuera del campo y lo hacían por algo comunal, así como Joseph fue vendido y se transformó el Corban Pesach en algo positivo, que al final las cosas negativas tenemos que transformarlas en cosas positivas y poder salir de esto capaz con la luz que queremos todos nosotros. Entonces yo digo, sí, es algo negativo, no voy a negar que el corona es algo, decir que el corona es algo positivo, porque empezó como algo negativo, pero será que podemos pasar por ese proceso de purificación que nos toca, porque tenemos que hacerlo, porque Dios nos los está mandando, transformar esto como positivo para poder purificarnos y poder salir del otro lado como una comunidad de verdad, de lo que es comunidad de verdad. Que así salió como cuando nos creamos, cuando nacimos el pueblo de Israel. Eso a preguntar también, que algo que a veces cuando lees ese tipo de cosas y cuando lees todas las historias, a veces el sufrimiento es parte del proceso de transformación, ¿no? Estamos sufriendo al mismo tiempo ahorita, sí hay cosas que estamos disfrutando, digamos, de todo este periodo, pero sí hay sufrimiento. Entonces, debajo de ese sufrimiento está todo lo que podemos ver positivo. Y cómo ver el sufrimiento en algo positivo, cómo ver el sufrimiento como un periodo de transformación. A veces tú dices,
por qué pasan estas cosas o por qué me pasan a mí estas cosas. No es por qué me pasan estas cosas o no. Aceptar que el sufrimiento es parte de tu transformación y de así que cuando venga ese sufrimiento, aunque tú no pienses que sea justo, cuando no lo podamos entender en este nivel, diciendo, este sufrimiento es para yo crecer. ¿Y qué voy a hacer frente a esto? Voy a transformarme, voy a crecer y voy a conectarme más con Dios. Así, ver todos los sufrimientos en tu vida que te pasan para decir, esta es mi oportunidad de crecer. Sí, sufrirlos, llorar, pero ¿qué voy a hacer al respecto? ¿Cómo voy a yo salir más alto de lo que llegué? ¿Cuál es tu proceso de purificación? ¿Qué escogiste para hacer ahorita? Contigo misma, con el otro. Les deseo a todos que tengan un Shabbat súper significativo y nos vemos la semana que viene.